hablando de psicoalimentacionmexico.com y de la psicología de la alimentación, está la maestra Pilar Bautista, psicólogo, eres psicóloga cognitiva y psicoterapeuta contemplativa, más Adi Flores Mejía, que eres pues especialista en nutrición. Dice un estudio, me mandan estos datos que me parece gravísimo, un estudio realizado en España, publicado este año, señala un aumento en los trastornos alimentarios en jóvenes durante la pandemia. ¿Qué saben de esto? Adi. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Fernanda y público? Es increíble cómo la pandemia ha venido a cambiarnos completamente la forma de vivir. Incluso la otra vez estamos haciendo un ejercicio de autoconcientización en donde dices, ¿cómo te cambió la pandemia en la vida? Y es, ¿qué hiciste, no? ¿Cómo te afectó? Y puede ser desde que empecé a comer más, me dio mucha ansiedad de estar en casa. Entonces, todos esos trastornos tienen mucha relación con la comida, ¿no? Como de esta hambre emocional que tiene mucha realidad y que por supuesto está afectando no solo a jóvenes y a chicos, sino también a adultos, ¿no? Y creo que Pili nos puede platicar muchísimo más sobre esta parte del hambre emocional. A ver, cuéntanos, Pilar. Pues es que es una situación que apenas está tomando el reconocimiento que necesita. Las emociones están totalmente asociadas a la forma en cómo nos alimentamos. Pero eso es algo que hasta ahorita se están dando cuenta y entonces es por eso que está teniendo tanto auge la psicoalimentación. Nosotros no comemos solamente por señales de hambre o saciedad. Comemos muchísimas veces porque estoy estresada, porque estoy aburrida, porque estoy evadiendo un problema. Y eso son cosas que tenemos que saber porque luego intentamos hacer cambios en el cuerpo solamente poniendo atención a la alimentación, sin tomar en cuenta que estamos comiendo por otras razones. Se trata de irnos mucho más al síntoma, o sea, de no quedarnos, perdón, en el síntoma, sino más bien irnos a la raíz de lo que nos está haciendo comer cuando no es por hambre. A mí, fíjense que este tema es interesante y valdría la pena, no sé si ustedes conocen la historia de la alimentación, pero ¿a partir de qué momento se pensó en 3 veces al día, como desayuno, comida y cena? Porque antes se entiende que era 1 o 2 veces al día. ¿A partir de cuándo son 3 veces? Y ahora la moda son 5 veces, menores porciones. O ahora también la moda es o sea, dejas de comer a las 6, 7 de la noche y vuelves a comer a las 7, 8 de la mañana. ¿Qué estudios hay en el mundo en función de la alimentación, Pilar? Pues mira, no te sé decir la fecha exacta en que empezó a hacer 3 veces al día. Sin embargo, como bien dices, ha sido muchísimo cuestión de modas, porque pasa de 3 veces a 5 veces y luego se habla de ayunos también. Y en realidad algo que yo promuevo muchísimo es el comer desde la atención plena, que es conectar con tu cuerpo, sentir las sensaciones corporales y desde ahí determinar cuáles son las horas para que comas, porque algo que tenemos que saber es que nuestro cuerpo es nuestro aliado, está buscando nuestra salud. Y si nosotros conectamos con las sensaciones corporales, que en cuestión de alimentación es hambre y saciedad, y también el cuerpo, igual que nos pide agua cuando tenemos sed, nos pide los alimentos que necesitamos de acuerdo a qué nutrientes nos hacen falta si aprendemos a escuchar. Entonces, más que un horario, algo establecido desde afuera, es súper interesante regresar a las sensaciones del cuerpo, porque el cuerpo sí te dice lo que necesitas. Por ejemplo, frutas y verduras son sustancias, digamos, claves para qué. ¿En qué nos ayudan las frutas y verduras? Claro, la parte de las frutas y verduras creo que es, siempre escuchamos, ¿no? Realiza o consume frutas y verduras. Y creo que aquí la importancia que viene es que es un producto que viene, como quien dice, orgánico, ¿no? Y que nos va a aportar vitaminas y minerales especiales para realizar actividades del cuerpo que son necesarias para el día a día, ¿no? Entonces, algunas de estas vitaminas y minerales nos ayudan a la transportación de nutrientes, a que nuestro cerebro se nutra, a que hagamos actividades especiales
Y es súper importante, pero no solo decir, bueno, las frutas y verduras son sanas, porque a veces las catalogamos como frutas y verduras, consúmelos, y son súper importantes por la fibra también. Sin embargo, también hay otros nutrientes que nos apoyan al desarrollo de tejidos, a hacer otras funciones, incluso hasta la grasa, ¿no? Que a veces satanizamos esta parte de la grasa. También la grasa tiene diversas funciones en el organismo, hasta de nutrirnos, ¿no? Y creo que es un conjunto de todo. Un pescado, por ejemplo, ¿para qué nos Ajá. sirve? Los frutos secos, ¿para qué nos sirven? Claro, justo esas dos que acabas de mencionar, Fernanda, que son frutos secos y pescados, tienen omega 3, ¿no? Que el omega 3 está directamente relacionado con la nutrición de las vías neuronales del cerebro, ¿no? Entonces, a veces como nutriólogos también, no sé si todos hemos visto la forma de una nuez. La nuez todos lo relacionamos como a la forma del cerebro, que es la nutrición completamente de estas vías neuronales y que son sumamente importantes para la inteligencia. Por ejemplo, en un niño, incluir este tipo de alimentación alta en omega 3 es buenísima para pues, el desarrollo hasta de su inteligencia, de cómo aprovecha las cosas, cómo aprende, cómo juega. El huevo, por ejemplo, ¿qué nos hace el huevo en el cuerpo? Alimentarnos El, de el, huevo. claro, el huevo es una proteína buenísima. El huevo tiene dos componentes importantes, que es la proteína y la grasa, ambas de origen animal. Entonces, el huevo como proteína nos ayuda en la reparación de tejidos, incluso si nos vamos hasta los pulsos cardíacos, las proteínas ejercen un buen trabajo en esa parte. Y la grasa, como te decía, a veces es el transporte de ciertos nutrientes para dejarlos. También la grasa nos apoya en esta parte de crear una barrera entre los órganos, que es como nuestra protección. Entonces, el huevo, pues, proteína para toda esta regeneración de tejidos. Y dentro del huevo, Fernanda, también encontramos otras proteínas, como carnes magras, pollo, pescado, carne de res, que no satanicemos la parte de las carnes, sino que cada cuánto las vamos a consumir es lo importante. ¿El frijol es proteína? Así es, pero es una proteína que tiene otro, digamos, otro origen. Es origen de vegetal, ¿no? Versus una carne de res que sabemos que viene de la vaca, pues va a ser una de origen animal. ¿Cuál es la diferencia? En que una va a aportar ciertos aminoácidos que los voy a aprovechar de una forma y la otra fuente va a ser otro tipo de aminoácidos. De hecho, se dice que para hacer una proteína de alto valor biológico, como la carne, el pollo, podemos combinar frijoles con arroz. Esas dos componentes van a ser de muy buen aprovechamiento para el cuerpo y nutrición, por supuesto. Muchas preguntas, de hecho. ¿Qué pasa con el exceso de sal? ¿Es cierto que suprime el flujo sanguíneo cerebral? Bueno, creo que la sal va directamente relacionada con esta parte de que la sal en exceso hace que retengamos líquidos y el retener líquidos nos puede traer ciertos como riesgos o consecuencias. Entre ellos está la hipertensión arterial, que tal vez tenga como esta relación con los latidos del corazón, porque en sí la sal es como un enemigo silencioso de las enfermedades cardiovasculares y pues todo lo que tenga relación con la sangre va a tener relación con esta parte del corazón. Entonces, sí es cuidar como este aporte de sal, porque a veces decimos, bueno, voy a cuidar la parte del azúcar porque la diabetes y le restamos importancia a la sal, cuando la sal también es importante que estemos vigilando y que está escondida, ¿no? Déjenme presentar anuncios QTF y quiero decirles que desde los romanos se comía una vez a mediodía y otro en la cena. O sea, la idea del desayuno viene de la revolución industrial, porque ahí los trabajadores necesitaban una comida en la mañana para poder rendir en el trabajo. Entonces fue a partir de ese momento que se conforman las 3 comidas hasta el día de hoy. Hay gente, por ejemplo, en el norte de México, hay algunos lugares en donde tienen un desayuno muy fuerte, digamos, muy, pues con muchos alimentos, y no vuelven a comer hasta las 6, 7 de la noche. Pero la mayor parte del mundo tienen desayuno, comida y cena. Vamos a hablar de grasas saturadas, de grasas trans en un momento más, porque ahí afecta al hipocampo que está en el cerebro. ¿Y qué creen? El hipocampo es el responsable de la memoria.
Adi Flores Mejía, Pilar Bautista, las grasas trans, las grasas saturadas, ¿qué estudios existen sobre pues, este tema? ¿Dónde estamos parados en este sentido? Qué bueno que lo mencionas, Sí. Fernanda. Justo veíamos en un estudio que se hizo en ratas, y digo, yo creo que es bueno decirlo que fue en este tipo de población, porque se vio y se estudió que a estos animalitos que le daban exceso de grasas saturadas, lo que pasaba es que cuando los ponían como en una jaulita tenían totalmente miedo a moverse, y cuando se empezó a estudiar más, se vio que las grasas afectan el hipocampo en la parte como de la memoria. Este exceso de grasas saturadas lo que hace es que no se estén como regenerando. Y eso es como muy grave, porque entonces nos está diciendo que incluso el exceso de grasas saturadas nos puede estar teniendo como este tipo como de atrofia a las células del cerebro. Y también se vio en otras partes del cerebro que ya no se regeneraban estas vías, ¿no?, neuronales. Entonces, creo de suma importancia que conozcamos los alimentos que consumimos para saber cómo elegir aquellos, porque puede ser que la población desconozca cuáles son las grasas saturadas, ¿no? ¿Y cuáles son? Claro, mira, Porque entiendo, por ejemplo, un aguacate es buena grasa. exacto. Por ejemplo, una grasa buena la podremos catalogar como un aguacate, como tú mencionas, cacahuates, nueces, almendras. Ese tipo de semillas son grasas buenas. Siempre como nutriólogos recomendamos cierta cantidad al día, ya que aunque son buenas, tienen un alto aporte en calorías. Entonces, si tú, no sé si tu objetivo es mantener el peso o bajar de peso, pues cuidamos esta parte. En cuanto a las grasas malas o de origen animal que les decimos, y no es que no las podamos consumir, sino que tenemos que tener cierto cuidado con la moderación. Encontramos la parte de la crema de vaca, de leche de vaca, también encontramos la mantequilla, la manteca, la margarina y todas estas grasas que también tienen como primitas, que son las grasas trans, como lo mencionabas hace rato, que son grasas que pasan por un proceso de hidrogenación para volverse líquidas o sólidas, perdón, de líquidas a sólidas. Entonces, en este proceso, pues obviamente van incluidos ciertos como aditivos que son sumamente, pues, malos para el cuerpo, ¿no? Entonces, yo les diría, no satanicemos tal vez los alimentos, pero sí hagamos conciencia de cuánta cantidad estamos consumiendo, hagamos un recordatorio de lo que consumimos en un día, ¿no? Y decir, ok, creo que estoy usando manteca en cada tiempo de comida, ¿no? Manteca, imagínate. eh, cómo cocinaban antes, ¿verdad? Y no había la información, Correcto. evidentemente, de reusar, por ejemplo, el aceite o de cocinar con manteca todo lo que había de comida en una casa. Y hoy sabemos que pues eso tapa las arterias, ¿no? Que el colesterol, que eso no se sabía antes. La verdad vivíamos bastante en la ignominia, pero comprendo que nos podíamos alimentar mejor antes porque había más fresco, porque era comida más fresca. ¿O qué hay de bueno de la alimentación de antes, Pilar? Pues lo que sucede es que ahora han hecho muchos planes de venta alrededor de ciertas cosas de alimentación, ¿no? Entonces, ahora lo que más tenemos accesible, lo que más tenemos a la mano, son alimentos que venden en cualquier tienda en la esquina, que ni siquiera casi ni te vas a manchar los dedos, ¿no? Y para que se vendan más en esta vida acelerada que tenemos, pues tienen que ser alimentos que tienen muchísimos más condimentos, muchísima más grasa, sales, azúcares, o sea, el sabor es más intenso. Entonces, de esa manera, en esta vida tan distraída que tenemos, pues lo que sucede es que eso es lo que te hace sentir, ¿sí? Pero si verdaderamente tuviéramos una vida más tranquila, más consciente, más en el presente, tú te comes con atención plena alimentos de ese tipo y muy rápido el cuerpo te manda señal de suficiencia, porque no necesitamos esa cantidad de azúcar, no necesitamos esa cantidad de condimentos, ¿no? Entonces, esto que se ha hecho para la venta, ¿no? Que sean mucho más fuertes los alimentos, claro que perjudica la salud. Antes, pues los alimentos no eran procesados. Entonces,
independientemente del tipo de nutrientes que tuviéramos, eran alimentos mucho más naturales y eso tiene sus beneficios, ¿no? Pero, Fíjense, hay una reacción en el estado de ánimo de acuerdo a lo que comes. Por ejemplo, si comes poco carbohidrato, digamos que vas a experimentar dolor de cabeza, decaimiento, fatiga, cambios de humor. A ver, cuéntenos sobre este tema. ¿Cómo influyen los alimentos en los estados de ánimo en general? es bien interesante que tanto lo que comes va a influir tu estado de ánimo, como tu estado de ánimo va a influir en tu decisión de qué comes, ¿no? Entonces, Ándale. sí, es un círculo, ¿no? Entonces, es distinto para cada persona, pero una herramienta que se utiliza muchísimo es dejarles a los pacientes un diario de alimentación junto con las emociones que van experimentando. Entonces, es posible que, porque no es el único factor la alimentación, pero es posible que puedas ir viendo de acuerdo a lo que vas comiendo qué emociones te provoca. Pero también, si tú tienes una dieta equilibrada, también tu estado de ánimo va a estar mejor. Eso sucede, por ejemplo, con personas que tienen trastornos como anorexia. Un tema bien importante es que tienen en su mente que el día que logren el cuerpo que sueñan, verdaderamente van a ser felices. Pero obviamente hay tal grado de desnutrición que a ese cerebro no le da para ser feliz, porque está súper desnutrido. Entonces, tienen niveles de depresión altísimos, ¿no? El cerebro tiene que estar bien nutrido si tú quieres experimentar sensaciones y emociones que son agradables, aunque obviamente no es el único factor, pero se requiere de un cerebro nutrido. ¿Qué piensan de la dieta keto o la cetogénica que han visto en campo? Yo creo que la dieta keto, adaptándola a cada paciente o a cada individuo, perdón, puede ser muy buen aliado, siempre y cuando tengamos en cuenta como profesionales de la salud por cuánto tiempo utilizarla y crear esta educación en el paciente que vaya, o sea, que la dieta keto es por un tiempo, o sea, no va a ser parte de tu vida. Sí es muy buena, yo sí la recomiendo como nutrióloga, teniendo, como les digo, el objetivo en el paciente. Si quieren que les platique más de la dieta. No, simplemente no, no, es decir, mucha gente lo hace, Sí. pero lo hace sin consultar, por ejemplo, a un especialista. Yo el otro día platicaba con un amigo y me dijo, no, ya voy a empezar la keto porque pues, tengo varios kilos. Oye, ¿ya fuiste al nutriólogo? No, no, pero pues es sencillo hacerla. Le dije, aguas con el colesterol. Aguas porque si consumes la keto sin un especialista, ahí te encargo, ¿eh? Te puede subir el colesterol, se te pueden tapar las arterias, no, no es cosa menor. O sea, sí tenemos que entender que de lo que nos alimentamos o cómo nos alimentamos es el bienestar o la salud que finalmente tenemos. Uh-huh. Es correcto, sí, o sea, creo que la recomendación que yo les daría es sí busquen el apoyo de Sí, un profesional de la salud, porque cuando queremos incluso empezar esta dieta, tenemos que checar ciertos parámetros que como profesionales de la salud, pues solo nosotros podemos guiarnos. sí. Ahora, eh, no, no busquen dietas en internet ni eso. Yo creo que sí debemos de ser muy responsables en ese sentido, Pilar. No, porque puedes llegar a una anorexia, puedes llegar a una vigorexia, puedes llegar a una bulimia, puedes llegar a esto que mencionaba yo al principio del programa, que se llama ¿fato qué? Fatorexia, sí, fatorexia. Uh-huh. Aguas, porque ahí puedes tener eh, pues un problema de salud. Sí, y algo que hay que saber es que hacer una dieta es el principal factor así, el principal factor para que caigas en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, hacerlas a la ligera y creer que siempre ese es el tratamiento que se tiene que aplicar es un error, ¿no? De verdad, tanto pacientes como profesionales de la salud tienen que tener cuidado con este hecho, porque si bien hay veces que se requiere un plan de alimentación, ¿no? Para que la persona pueda lograr ciertos objetivos del tipo que sea,
muchas veces se toma muy a la ligera el que voy a empezar una dieta sin tomar en cuenta los factores psicológicos que se despiertan en el momento en que estoy teniendo algún tipo de control externo con respecto a qué voy a comer y qué no voy a comer. Y de verdad, o sea, si tú le preguntas a personas en trastornos de la conducta alimentaria qué fue el detonante para que cayeras en el trastorno, en la mayoría de los casos te van a decir cuando empecé tal dieta. Entonces no hay que tomarlas a la ligera. Yo también creo que no hay que tomarlas a la ligera y que no hay que recomendar absolutamente ningún tipo de alimentación a menos que tengas al paciente enfrente. Hay que ser muy responsables en este sentido. A mí me parece nefasto, ¿no?, lo que muchos nutriólogos y nutriólogas hacen de aparecer en programas de radio y televisión recomendando cierta alimentación para el público en general. Eso es imposible. Eso no puede ser. Les agradezco, Pilar, Adi, estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a anuncios QTF. Y bueno, para eso están las personas, para que las vayas a ver, los especialistas, y te digan cuánto mides, cuánto pesas, cómo estás del corazón, cómo está tu circulación, cómo está el ejercicio, cómo está tu estilo de vida, para que entonces en base a eso te digan por dónde va.